secretario de organización del Colegio Nacional del Notariado. Me da muchísimo gusto, Guillermo, tenerle aquí. No, al contrario, el gusto es mío y gracias por la oportunidad al Notariado Nacional para que se exprese contigo. Pues este fue justamente el mes de la sucesión testamentaria. Estuvieron ustedes muy presentes y hoy ya se está acabando el mes, no vamos a hablar de ese tema, sino de otro que es quizá de igual importancia, que es regularizar los predios urbanos en nuestro país. Decía yo, al menos un tercio no tienen escritura. ¿De qué tamaño es el déficit de escrituración de los predios urbanos en el país? Diría el clásico, nuestros datos son, conforme al INEGI, por lo menos una tercera parte de todas las viviendas en el país tienen una irregularidad. En una encuesta que hizo el Colegio Notario de la Ciudad de México hace un par de años, señala que es poco menos del 50% solo en la Ciudad de México. Entonces, si hablamos de una media, estamos hablando del 45% de todas las viviendas del país, urbanas y no urbanas, tienen una irregularidad. Y si me atrevo a incorporar los predios rurales que son más grandes y más extensos que los urbanos, ¿de qué cantidad del territorio nacional estamos hablando? ¿Más del 60% que no tiene papeles? Pudiera ser, aunque la parte agraria, como el procedimiento es un poco distinto, ya que no se puede adquirir la propiedad plena hasta que se cumplen ciertos supuestos, ahí el Registro Agrario Nacional y el Notariado, a través de asambleas ejidales, ha ido regularizando de una manera importante. No te pudiera yo dar una cantidad, pero sí pensemos en un 50% sin ninguna... Pensando en la cantidad de contratos privados, incluso en propiedad privada, ¿no? De contratos que el abuelo firmó con el abuelo de alguien más y ahí están a mano, no han pasado ni siquiera por el... cerca de la oficina de ustedes, los notarios. A ver, yo quisiera que nos ayudaras a como medir las consecuencias. Uno dice, bueno, ¿y para qué tengo que escriturar? ¿Qué le pasa a un país donde al menos el 50% de la propiedad no está regular? ¿Cuáles son las consecuencias? Mira, vamos a ponerlo en una dimensión económica y pensemos un valor muy sencillo. Pensemos que cada una de las propiedades que tiene una irregularidad, estoy hablando, insisto, solamente de viviendas, vamos a ponerle un valor de 350,000 pesos, ¿no? Muy sencillo. Estamos hablando de que hay una riqueza enterrada de 3.5 billones de pesos. Billones de pesos. De los billones latinos, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque al menos 10 millones de viviendas se encuentran en esa situación. Entonces, 3.5 billones de pesos se encuentran enterrados. Es trabajo, es patrimonio, es riqueza de las familias que no pueden ser utilizadas en su justo valor por 3.5 billones de pesos. Ahora, si una propiedad no tiene escritura, vale menos. Sí, en el Colegio Nacional se hizo un trabajo y por lo menos es un 40% menos lo que vale. Por lo menos. ¿Por qué? Porque es como un inmueble, un coche del que no tenemos la factura. Si no tenemos la factura y lo queremos vender y no tenemos una manera de acreditar que precisamente somos los propietarios, entonces nos van a decir, te pago menos. No estoy diciendo que no sea tuyo, nada más que no tienes la manera de acreditarlo y en consecuencia no voy a tener yo la manera de acreditarlo. Entonces te voy a castigar tu valor para que yo no sufra el menoscabo, que aunque sea de esa manera se sufre. Decía yo en la introducción a la emisión de hoy que esto me recordaba en el siglo XIX, los bienes en manos muertas, o los bienes de manos muertas, que era lo que tenía la iglesia, porque alguien se los había entregado y la iglesia no sabía ni qué hacer con ello. Y buena parte de la tierra mexicana estaba ociosa por eso. Cuando hablas de 3.5 billones y estás hablando de una pérdida del valor, por lo menos real, de 1.4, 1.3 billones, es una barbaridad. Sí, y eso traduce, regresando un poco con tu comentario y tu pregunta, ¿en qué se traduce eso? Vamos a poner el ejemplo de la Ciudad de México o de las grandes urbes. Al no tener regularizada la propiedad de la gran cantidad de esa gran cantidad de predios, cuando un desarrollador o alguna persona está buscando un inmueble para desarrollar o para adquirir y no encontrarse esto de manera regular, entonces los pocos que están regulares valen más. Si una persona va a desarrollar un edificio, vamos a pensar, no hay terrenos ya en la Ciudad de México, tengo que comprar casas. ¿Y cuáles son las casas regulares? Menos de la mitad. Y son las que más valen. En consecuencia, el costo de la tierra sube para los desarrolladores y el costo de la vivienda también sube. Otra consecuencia. O sea, hay discriminación. Afectas a las poblaciones más vulnerables porque es ahí donde mayormente la propiedad no tiene escritura. Sin duda, y eso es algo que se ha estudiado a nivel latinoamericano. Eso es en México y en muchos otros lugares. Y sí hay una discriminación
¿Por qué? Porque al final del día lo que terminas haciendo es que las personas acudan a lugares irregulares para poder tener una propiedad barata, o la otra es fincar donde no necesariamente es viable, ¿no? Aquí cerca de la estación vemos que hay barrancas en las cuales se encuentran ocupadas y que nunca van a ser regulares porque ni el suelo lo permite, pero tampoco la propiedad originaria lo permite. Esa es una primera consecuencia, la discriminación. La otra que me parece fundamental, el acceso al crédito. O sea, la propiedad normalmente es un colateral, te sirve de garantía, y eso quiere decir que solamente los ricos que tienen escrituras pueden tener acceso al crédito, y en cambio la población que más estaría necesitando el crédito no puede porque no tiene escrituras. Exactamente, y entonces se continúa ese círculo vicioso. Resulta que hay un déficit de 9 millones de viviendas en el país, y eso lo dice el Infonavit, lo dice el Fobiste, lo dice cualquier estudio. 9 millones de viviendas. 9 millones de viviendas de déficit. ¿Cuánta gente estamos viviendo con nuestros papás? O hacinados, o con familiares, porque no hay vivienda. No hay vivienda. Lo que no se pone, luego esos estudios no se ponen a ver, es que precisamente 9 millones de viviendas son el número de viviendas que están en una irregularidad. ¿Qué pasa si las incorporamos? ¿Qué pasa si son sujetas de crédito? ¿Qué pasa si las podemos transmitir y heredar y sí titular, sí escriturar esa transmisión? Pues de inmediato las involucramos al mercado formal, hay mayor oferta de inmuebles, seguramente los precios van a tender a la baja. O sea, escriturar te baja el costo de la propiedad. Yo pensaría que sí. Ahora, en una ley natural de oferta y demanda. Ahora, luego viene, ahí sí me regreso al tema de la herencia. Fallece el supuesto titular de los derechos sobre el predio, que no tiene luego ni traslado de dominio, tampoco tiene escritura, en fin, y entonces los familiares se quedan sin nada, o se pelean entre sí, o se matan entre sí, perdón, lo digo no literalmente, pero sí se genera mucho encono familiar. Si la falta de formalidad en la propiedad también te afecta en el tema de la herencia. Sin duda, y entonces se juntan dos factores, la falta de testamento con la falta de escrituras. En México, más de 90 millones de mexicanos con edad para testar no tienen testamento. En México, 10 millones de viviendas no tienen escritura. Estamos hablando de la tormenta perfecta que ya se está generando, porque es un problema que no se está atendiendo por los 3 órdenes de gobierno. Se han hecho ejercicios particulares en la Ciudad de México, llevamos más de 15 años con la jornada notarial, en otras entidades o en otros municipios se han ido desarrollando, pero tienen que trabajar de manera coordinada 3 órdenes de gobierno para que esto se pueda lograr. Ahora, ayúdame a entender por qué no escrituramos, porque uno podría decir que es desidia, ¿no? Uno podría decir es cultura, pero la verdad también cabe que haya incentivos. Es caro ir con el notario, es caro tener, digamos, hacer el levantamiento, mejor paguemos la fiesta ahorita de 15 años que hacer el levantamiento. La verdad es que pues hay que usar a veces corbata y ropa cara para visitar los lugares donde se formaliza. Si, ¿no será que hemos elevado, que la cultura, digamos, que se requiere para acudir al notario tendría que quitar barreras, tendría que abrir las puertas grande, tendría que disminuir costos económicos? Sin duda, creo que son 2 factores, lo divido en 2 factores. El primero es cuando compramos una propiedad, compramos la propiedad más cara que podamos comprar. Si nos alcanza para un inmueble de 500,000 pesos, de acuerdo a nuestras circunstancias de vida, compramos uno de 600 y le pedimos al hermano, al papá, al vecino, al primo. Ya no me alcanza para pagarle al notario. Y entonces ya no alcanza para lo demás, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora, lo que se le entrega al notario no es un pago al notario. Más del 80% del costo de una escritura es un impuesto y derechos que tenemos que pagar, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México. En la Ciudad de México el impuesto sobre adquisición de inmuebles, que es el que conocemos en otros lugares como traslado de dominio, llega a ser hasta el 6%. En Querétaro es hasta el 6%. Hay otras entidades que es del 2%, incluso menos. Y si hay beneficios, si hay ciertas condonaciones, que vamos a ver qué pasa con la propuesta de reforma constitucional, pero sí hay ciertas condonaciones de acuerdo al valor catastral de la propiedad. Lo que sí coincido contigo, es importante que los notarios salgamos más y que las personas acudan más con el notario. Creo que tenemos que tomarnos de la mano la sociedad y el notariado en un momento donde sea posible, las jornadas notariales o en los colegios de notarios de las entidades, o que las personas se sientan con la tranquilidad de que si van a una notaría a asesorarse no les va a costar. El ir a una notaría para decir qué es lo que debo de hacer para tener la escritura, voy a comprar tal inmueble, está bien el inmueble,
cuánto me va a costar la escritura previamente a que celebremos un contrato de compraventa. Yo creo que eso ayudaría mucho, Ricardo. Cuando uno revisa las razones de la informalidad en la que estamos muchos y las comparas con el contexto de informalidad en Estados Unidos, y déjame hacer esa comparación porque pues somos los mismos mexicanos de este lado y de aquel lado de la frontera. ¿Por qué los mexicanos cuando cruzamos el río Bravo, luego vamos y nos inscribimos a lo que sería el digamos sistema de administración tributaria allá, ¿no? Y nos damos de alta en el IRS, ¿no? Para pagar impuestos sobre la renta, y aquí no lo hacemos. Y la explicación más contundente con la que yo me he encontrado es que allá vale la pena inscribirte en el padrón de contribuyentes porque es lo primero que te piden para que te den un crédito. Y como es muy fácil obtener un crédito, la verdad, pues casi el trámite más complicado es darte de alta, y te das de alta para que te presten. Te vuelvo más compleja la pregunta, ¿no será también que el que solo 1 de cada 10 mexicanos o 2 de cada 10 mexicanos estén bancarizados, que los bancos sean, digamos, prestadores de servicios tan distantes para el tema del crédito de las personas, genera también una dinámica donde, ¿y para qué escrituro si de todas maneras no me van a dar un crédito? ¿Para qué formalizo si de todas maneras no voy a obtener beneficios? Bueno, pues esa puede ser desde luego una perspectiva con la que yo coincido, pero creo que vale la pena que estemos viendo hacia el fondo del barranco para ver cómo entre todos lo sacamos. Uh-huh. Sí, es una cuestión el tema de bancarización, pero hay organismos e instituciones públicas de fomento a la vivienda. Pensemos en el Infonavit, tiene más de 9 millones de créditos otorgados. La tercera parte de las viviendas en el país han tenido en mayor o en menor medida un crédito del Infonavit. Me refiero al número y no necesariamente al inmueble determinado. Pero sumemos que no puedo yo cotizar en el Infonavit si no estoy dado de alta en el RFC y en el Seguro Social. No puedo yo exigir en algún sentido, si, como tú acabas de comentar, no estoy inscrito en el RFC. ¿Y qué es lo que pasa? Hemos hecho un mercado paralelo de muchas cosas, un mercado informal, no solamente en inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y el pago directo de impuestos, porque los indirectos los pagamos todos. Sí, el IVA lo pagamos todos pagamos impuestos. Todos pagamos impuestos. Pero no me inscribo al RFC, tengo que vivir en la informalidad, mientras mi casa también es informal, mi coche también es informal, y una serie de cosas también son informales. Y eso está repercutiendo tanto para el lado de la informalidad, sobre todo con el paso de generaciones, pero también para los 13 órdenes de gobierno con el pago de los impuestos correspondientes. Creo que esa es también otra de las maneras en las que hay que mirar. Y como te decía, si todos nos tomamos de la mano, notariado, sociedad, bancos, Infonavit, gobierno federal, gobierno local, gobierno municipal, seguramente esto se puede resolver, siempre y cuando haya ánimo de hacerlo. Ahora, el Colegio de Notarios ha estado hablando con las autoridades, digamos, responsables de una política urbana, de formalización, de la tenencia. Yo te pregunto si han tenido buena escucha, si gobierno y notariado han podido avanzar, algún planteamiento, si la relación con la Asociación Mexicana de Bancos ha tenido algún resultado, si el acercamiento con el SAT ha tenido algún resultado, o aquí ya sí nos perdemos porque la coordinación y la cooperación no es tampoco nuestro fuerte. Bueno, sin duda tengo que iniciar por la gran respuesta que tuvo el secretario Román Meyer de SEDATU en relación a la propuesta que hizo el notariado. ¿Cuál es la propuesta en concreta que hicieron ustedes? Nosotros lo que proponemos es hacer un programa nacional de regularización de vivienda, y ese programa nacional de regularización de vivienda que involucra a todos los actores interesados. Y me refiero al interés en los dos sentidos. Interés porque deben de incorporarse a este programa e interés porque precisamente hay un ánimo de que esto se logre. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo un programa de ese tamaño? Nunca se ha hecho. Nunca. Ha habido programas en materia agraria, ha habido programas muy importantes desde tiempos de Lázaro Cárdenas con la reforma agraria, ha habido con la mayoría de los presidentes en materia agraria. Como son disposiciones que siempre se han considerado como locales, se ha dejado que cada una de las entidades lo realice. Y por eso te mencionaba que se requieren los 3 órdenes de gobierno. Gobiernos municipales para efectos del pago del impuesto por adquisición de inmuebles, gobiernos estatales por el pago de derechos de inscripción en el registro público de la propiedad, y una bola de nieve que no se ve es el impuesto sobre la renta que pudo haber causado la venta del inmueble. Si todo eso se ha ido incrementando en costos y no ponemos un dique que los mantenga y que incluso ayude a disminuirlos, no vamos a poder progresar. Entonces, nunca ha habido un momento en que los 3 órdenes de gobierno se pongan en un mismo sentido. Aquí tuvimos a Román Meyer, justamente hablando de las políticas principales a cargo de su secretaría.
Dice usted, hubo una buena escucha al planteamiento del Colegio de Notarios. Así como es el mes del testamento, ¿están pensando ustedes el año de la regularización? Sería ideal. El año o los años necesarios de regularización, pero acotarlo cierto tiempo. Porque otro problema que se ha dado, y lo vivimos sobre todo en la Ciudad de México, es que siempre hay regularización. Y como siempre hay regularización, Nunca hay. Nunca hay, ¿no? Y entonces las personas que sí son ordenadas y que cubren sus contribuciones de manera puntual, luego dicen, ¿y para qué lo hago si de todas maneras me van a regularizar? Lo que tenemos que fomentar es un punto de partida para, no digo borrón y cuenta nueva, pero sí una nueva política de que vamos a lograr una regularización y de aquí para adelante todos vamos a transitar. ¿Pero qué hacía? ¿Qué implicaría esta jornada? ¿Bajar los impuestos? ¿Que los notarios salgan a la calle? ¿Concientizar de estos 3.5 billones de pesos que están enterrados? Sí, ¿cómo se están imaginando desde el Colegio de Notarios esta campaña? Nos estamos imaginando, como te comentaba, que todos los factores se involucran, incluyendo la Asociación Mexicana de Bancos, incluyendo el Infonavit, el Fobiste, gobiernos federal, estatales, Ciudad de México y municipales y alcaldes. ¿Y Hacienda? ¿El SAT? Es necesario que se involucre para efecto de los impuestos federales que se causan. Y otro punto que hemos comenzado a dialogar con el SAT en el área de prevención del lavado de dinero, como sabes, es cuando hay una transmisión de propiedad, los notarios somos muy rigurosos en observar la forma que la ley nos ordena para identificar cómo se pagó, quién compró y quién vendió. Cuando hay propiedades que se han ido transmitiendo, entre comillas, de generación en generación o en contratos privados en los cuales quizás hasta las personas ya han fallecido, va a ser muy complicado encontrar la manera de acreditar los pagos correspondientes. Entonces, estamos platicando con el SAT, con un área en concreto, precisamente para encontrar que tanto la manera de encontrar una solución sencilla a ese problema, como los avisos y la incorporación de todas estas propiedades a la fiscalización propia en un mercado de prevención de lavado de dinero pueda llegar. Nos está escuchando mucha gente en este momento que probablemente tiene un problema ya relatado por tu exposición el día de hoy, Guillermo. ¿Qué les dirías? A ver, si yo no tengo la casa escriturada, si tengo un problema de me faltan papeles y la verdad es que en efecto no tengo para pagar ahorita los impuestos, ¿qué recomendación haría el colegio? ¿Qué recomendación harías tú? Bueno, yo creo que es importante medir el problema. Vamos a pensar que varias personas se encuentran en ese supuesto, millones de personas se encuentran en ese supuesto. ¿Cuál es el problema real? No lo sabemos. No hay un diagnóstico y voy a hablar ahora de manera individual. Yo no sé cuánto debo, yo no sé qué pasos debo de dar, yo no sé qué requisitos debo de cumplir. Yo me acercaría con cualquier notario, el notario que ustedes gusten. ¿Y el notario está obligado a atenderme? Porque luego te pasa que ya es la notaría y lo único que hay son pasantes. Al notario lo ves, está ya metido en su torre de marfil. No es tu caso, tengo que decirlo, pero me ha tocado muchos años visitando notarías y el notario es alguien que firma ahí en el recóndito lugar. Bueno, nosotros tenemos un equipo que nos apoya, ¿no? Uh-huh. Como cualquier institución, como cualquier oficina. Al final del día, la responsabilidad de todo lo que pasa en esa oficina es propia del notario. Por eso digo que en términos generales se acerquen a una notaría. Ojalá y que los pueda atender directamente el notario. Si no, el notario va a estar seguramente al momento de la firma, previamente a que se otorgue el instrumento. Pero empecemos a medir el problema. Es como si vamos con el médico. Primero pasamos con una señorita que nos hace que llenemos un cuestionario. Toma la presión, toma los signos vitales, etcétera. Nos mandan análisis y luego al final el médico ya nos recibe y nos da el diagnóstico. Empecemos quizá por esa parte. Ahorita tú hablabas de la cuestión de bancarización, ¿no? Menos de la mitad de los municipios del país tienen un banco, ¿no? Yo te puedo decir que mucho más, no hay una función pública que haya no necesariamente me refiero a presidentes municipales o organismos de cuerpos de seguridad, pero no hay una función pública que haya en más municipios que el notario público. Entonces, en la gran mayoría de los 2.600 municipios en números redondos que hay en el país, hay por lo menos un notario. Entonces, acudir a él. Y estoy seguro que el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, el señor Armando Prado, va a reunir al Notariado Nacional para que podamos generar el trabajo necesario y la apertura necesaria para que si no se sienten cómodos de ir a la notaría, el notario salga y hagamos una gran jornada notarial por el tiempo que sea necesario. Pues sí es extraordinario que una potencia económica como la nuestra, que ronda entre la 11 y la 13, tenga tanto dinero enterrado en manos muertas, tanto crédito que no se puede liberar,
tanta posibilidad de financiar estudios, problemas médicos, en fin, ¿no? Crecimiento económico, porque esas propiedades están enterradas. Así es que la idea es muy buena, ojalá y la autoridad se las escuche, Guillermo. Estoy seguro que ya nos están escuchando y desde luego muchas más personas te escuchan a ti. Estoy seguro que vamos a comenzar a hacer más ruido y sobre todo a dar los pasos necesarios para que eso se logre. Ahora me quedo con un dato. Oiga, su propiedad vale hoy 40% menos porque no tiene escritura. Así es. Si va a ganar, digamos, no diría de la noche a la mañana, pero casi de una semana a otra, 40% del valor de su propiedad. Esa es razón más que suficiente para acudir. Así es, va a haber una revaluación inmediata. Va a haber una revaluación inmediata y sin lugar a dudas lo que vamos a tener es tranquilidad. Me regreso un poquitito con el testamento antes de que termine septiembre. Pongamos nuestros papeles en orden, los que sean. Nuestro testamento, la escritura de nuestra propiedad, nuestro certificado de estudio, nuestra copia del acta de nacimiento. Hagamos un folder, un sobre con todos nuestros papeles importantes. Y si vemos que nos falta de llenar por ahí alguna pestañita, algún documento, hagamos lo necesario para conseguirlo. Tanto instancias de gobierno, las notarías, como otras instituciones educativas o incluso privadas, pueden ayudarlos a regularizar toda la documentación que necesitamos para el día a día. Llueven llamadas. ¿Dónde puedo ir para quejarme de una notaría pública que ya tiene 10 años y no me ha entregado la copia de mis escrituras de Infonavit? Si es en la Ciudad de México, está el Colegio de Notarios 55 11 18 19. Ahí los van a atender, pueden poner su queja, va a haber un procedimiento para poder lograr ello. La otra es importante comentar que si se otorgó un crédito, somos propietarios del inmueble. Y las notarías tenemos muchísimas escrituras que no son recogidas, no obstante que les hablemos. Si el notario no le ha entregado, vaya al Colegio de Notarios o en la página del Colegio Nacional de Notariado. Ricardo, los notarios cobran muy caro por escribir algunas páginas y dar su firma. Realmente no cobramos por lo que son las páginas, sino precisamente para que quede perfectamente acreditado que el acto que se otorgó efectivamente cumplió con todas las formalidades de ley. Y finalmente me dice el notario invitado al programa, habla de los problemas de los predios, pero yo me he tardado como 14 años y no he podido regularizarlo. No tenemos ningún problema mi hermano y yo, pero no me resuelven nada porque no hacen una campaña para que pueda regularizar la gente que no tiene problemas con su predio. Esas campañas seguramente se van a lograr y veamos el por qué. Si es de hermano a hermano, probablemente lo que le ha dicho el notario es, si hay una donación de hermano a hermano, se causa un impuesto federal por adquisición de bienes inmuebles. Ese impuesto es del 20%. Entonces, quizá lo que merece la mala radio escucha es que le den una mejor información respecto a la razón por la cual no se ha podido regularizar. Pero tiene toda la razón, hagamos una campaña nacional y estoy seguro que lo podemos Aquí están los medios de comunicación también a sus órdenes para poner en contacto a los usuarios y a ustedes que son capaces en efecto de darle una vuelta a esta informalidad en la propiedad que tiene el país. Guillermo Escamilla, muchísimas gracias, secretario de Organización del Colegio Nacional del Notariado. Ricardo, muy agradecido, a nombre del Notario Nacional. Nos vamos de vuelta, tengo a Sisi de la Peña, vamos a hablar de este impuesto que ya anunció la Secretaría de Hacienda, que se está discutiendo en la Cámara de Diputados.